Imaginen la escena. 17 de noviembre de 1784. La tarde se muere sobre Michoacán. Una diligencia escoltada por jinetes corona la loma del Zapote. Se detienen. Los hombres a caballo desmontan, se descubren con respeto. Del carruaje desciende un hombre que es casi un anciano, vestido con el hábito de San Jerónimo, sobre el cual pende una cruz pastoral. Tras él, baja otro sacerdote, más joven, en la mitad del camino de la vida. Juntos, caminan unos pasos y se detienen a contemplar el valle. Un valle abrazado por cerros, el Punguato al oriente, el Quinceo al norte, el del Águila al poniente, y en el centro una ciudad de cantera rosa que parece crecer en altura hasta rematar en dos torres esbeltas, jóvenes de apenas 40 años. «Es vuestra catedral, ilustrísimo señor», dice uno de los presentes. Aquel anciano era Fray Antonio de San Miguel Iglesias, recién nombrado obispo de Michoacán. Su acompañante, el más joven, el que le había seguido desde España, era Manuel Abad y Queipo. Y mientras contemplan esa ciudad, Valladolid, que se consume en un ocaso de los que dejan sin aliento, empieza a levantarse de ella una columna de sonido, un concierto de sones graves, como un trueno de junio que retumba en la llanura y se pierde hacia el mar. Eran las campanas de la Catedral de Valladolid, las mejores de toda la Nueva España. Este es el escenario, pero no se dejen engañar por la postal. No estamos aquí para hablar de arquitectura ni de puestas de sol. Estamos aquí porque en esa ciudad, en ese preciso momento, estaba fermentando algo mucho más poderoso que el repique de una campana. Estaba gestándose una revolución de las ideas. Verán, Valladolid no era solo piedra labrada, era un hervidero intelectual. Pocos años antes de la llegada de Abad y Queipo, un jesuita llamado Francisco Javier Clavijero había sacudido los cimientos de la enseñanza en esa misma ciudad. En el colegio de San Javier, Clavijero se atrevió a hacer algo impensable. Desafió a la escolástica fosilizada, a ese verbalismo estéril que se amparaba en Aristóteles y Santo Tomás para no decir absolutamente nada nuevo. Clavijero, con una sinceridad casi brutal, anunció que él no enseñaría esa filosofía que solo fatigaba la mente de los jóvenes. No, él enseñaría a los modernos, a Descartes, a Newton, a Leibniz. Enseñaría la ciencia experimental. Aquello fue una bomba. El cabildo eclesiástico lo aplaudió, pero lo que Clavijero y su grupo de jesuitas estaban haciendo era mucho más que una simple actualización académica. Aquel reto a lo tradicional fue el primer ademán de rebeldía en Nueva España. Y es que, como bien dijo alguien, una revolución de independencia no es posible sin una previa revolución filosófica. Estos hombres, criollos casi todos, ya no se sentían españoles, se sentían y se proclamaban mexicanos. Y en ese ambiente, precisamente en 1764, cuando Clavijero iniciaba su cátedra de rebeldía, un joven llamado Miguel Hidalgo y Costilla ingresaba al Colegio de San Nicolás, en esa misma ciudad de Valladolid. El aire que respiró Hidalgo no fue el del conformismo, fue el de la duda, el del desafío intelectual. Pero la cosa se pone más interesante. Los criollos, tanto los de Valladolid como los de la Ciudad de México, estaban listos para una emancipación. ¿Pero qué tipo de emancipación? Los abogados de la capital, cuando Napoleón secuestró a los reyes de España, desenterraron las viejas doctrinas de otro jesuita, el padre Suárez. Doctrinas que decían, en resumen, que a falta de rey, la soberanía regresa al reino. Una jugada maestra de juristas para tomar el poder. Querían una independencia puramente política, quitar a los españoles peninsulares para ponerse ellos. El problema social, la miseria de los indios y las castas, eso no les importaba. De hecho, les aterrorizaba. Llegaron a argumentar que si la soberanía regresaba al pueblo, el pueblo originario en quien debía recaer ese derecho sería el de los indios. Y eso, para ellos, era el apocalipsis. Incluso el gran Clavijero, que defendía la historia antigua de los indígenas, sentía un profundo desapego, un desdén.
por la raza que veía en sus días, hundida, según él, por 3 siglos de servidumbre. Y aquí es donde la historia da un giro magistral, porque el problema social de la Nueva España, la herida purulenta que nadie quería ver, no va a ser captado por los criollos, va a ser visto, analizado y expuesto por 2 españoles, el obispo, Fray Antonio de San Miguel, y sobre todo su acompañante, nuestro hombre, Manuel Abad y Queipo. Fray Antonio, con su caridad, vio la miseria y vació los cofres de la iglesia para aliviarla, pero Abad y Queipo, él vio el sistema. Su inteligencia, fina, aristocrática, percibió la estructura de la injusticia, vio las causas y propuso los remedios. Mientras los criollos de la metrópoli querían una transformación política sin tocar lo social, Abad y Queipo quería exactamente lo contrario, una profunda transformación social sin necesidad de tocar lo político, sin separarse de España. Y en esas tertulias, en esas conversaciones en Valladolid estaba Hidalgo, meditando en el desafío de Clavijero, en la caridad de Fray Antonio y crucialmente en las ideas incendiarias de Abad y Queipo. Ahí, como dice el texto, se le abrieron los ojos. Y junto a él, otro hombre, un arriero vuelto sacerdote, sentía el contagio de ese ambiente, José María Morelos y Pavón. Cuando Hidalgo finalmente estalla en 1810, su movimiento es una suma de las 2 corrientes. Del independentismo criollo solo sobrevive el pretexto, el mito de Fernando VII, pero el motor, la fuerza arrolladora, son las ideas sociales de Abad y Queipo. Morelos, más tarde, depuraría el ideario, proclamaría la independencia total y pondría en el centro, en carne viva, el problema social que Abad y Queipo había diagnosticado. Y aquí viene la paradoja final, la que le da sentido a todo. Manuel Abad y Queipo, el hombre que nos dio las herramientas intelectuales para entender la catástrofe social de la colonia, acabaría excomulgando a Hidalgo. Su vida, llena de inquietudes e incongruencias, es el perfecto retrato de un fin de siglo. Pero más allá de su biografía, está su ideario, por haber señalado el nervio del problema social mexicano, un problema que todo el siglo XIX se esforzaría por ignorar. Abad y Queipo no es solo un precursor ideológico de la independencia. Quizás y con más justicia, deberíamos llamarlo el antecesor ideológico de la Revolución Mexicana, la de 1910. El hombre que, 100 años antes, ya había puesto el dedo en la llaga que desataría el siguiente siglo de nuestra historia.